son los, los dos ítems, digamos, continuación de la clase pasada, que tocamos parte uno y parte fuentes de datos y tipos de datos, ¿no? Entonces, hoy continuamos. Un segundo, por favor. Mm, Ya. Muy bien, empezamos. Tocamos datos y fuentes de datos en la anterior clase. Hoy vamos a tocar repositorio de datos y lenguajes. Eh, Cuando hablamos de repositorios de datos, hablamos de almacén de datos, finalmente, dónde vamos a guardar nuestros datos, nuestros archivos, nuestra información, ¿no? Básicamente, hablamos de almacenamiento cuando hablamos de repositorio de datos. Para ello, pues recuerden que hay un indicador para la definición de repositorios de datos que es el tamaño de la información que vamos a almacenar. Depende del tamaño de información, depende del tamaño de los datos que estamos guardando, es que vamos a poder definir el repositorio de datos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de repositorios de datos, se vienen a la mente tres tipos de repositorios, ¿no? Las bases de datos, las que son relacionales, no relacionales, lo que es un data warehouse y lo que es Big Data Repositories. Entonces, bases de datos, conocemos dos tipos, que son básicamente la que almacena tipos de datos no relacionales y relacionales. Relacionales, recuerden que es estructuras de tablas y columnas, tipos de datos estructurados y no relacionales son básicamente los que tienen la estructura de archivos JSON, ¿no? Que ya hemos comentado clases anteriores. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de repositorio de datos de bases de datos relacionales podría ser MySQL, Postgres, SQL, Azure SQL, un Redshift, ¿no? O sea, estoy hablando de bases de datos relacionales. Bases de datos no relacionales, hablamos de un MongoDB, un Cassandra, ¿no? Hablamos de bases de datos no relacionales, que más o menos tocamos, si recuerdan, en skills técnicos, nombres de bases de datos. Ahora, cuando hablamos de Data Warehouse, ¿qué se nos viene a la mente Data Warehouse? Es como si habláramos de un almacenamiento grande, ¿no? ¿Por qué no hablamos de, vamos a almacenar en una base de datos y sí en un Data Warehouse? Un Data Warehouse es más que una base de datos, puede tener múltiples bases de datos dentro, pero siempre de forma estructurada. Recuerden, cuando hablamos de Data Warehouse, hablamos de información estructurada. Ya saben, estructurada es que tienen filas y columnas. Un data warehouse puede estar organizado por bases de datos, por esquemas, por múltiples tablas. Mucha gente tiene los data warehouse organizados. Justamente aquí se muestra un tipo estrella, ¿no? Que básicamente guarda cada tabla, guarda relación a una entidad. ¿Qué quiere decir? Que guardas, por ejemplo, la tabla de clientes, la tabla de ventas, la tabla de, digamos, de productos, la tabla de promociones, y así, ¿no? Cada entidad tiene su propio tipo, digamos, de información. Entonces es como que está segmentada, de tal forma que cuando tú consultes la información para hacer analítica avanzada, la información es más simple de consumir y gasta menos recursos. No es como cuando tú consumes una base de datos de una aplicación y vas a sacar de la tabla de ventas. En la tabla de ventas puede que estén los clientes y puede que estén
no sé, los productos, combinado con clientes, y encuentras de todo, ¿no? En cambio, en un data warehouse encuentras la información organizada. Hay un término que se usa últimamente que se llaman los dominios de datos, ¿no? Que básicamente se organizan por dominios. Algunos les llaman o les llamaban anteriormente los data marts. Deben haber escuchado el término data mart, que guardan información de acuerdo a un tipo de datos, ¿no? Cuando hablamos de un data mart, de un data warehouse tiene múltiples data mart. El data mart es básicamente la tabla con tipo de información, ¿no? Entonces, ya sabemos que es un data warehouse y un big data repositories. Esto es suena un poco raro, ¿no? Pero ¿qué es si ustedes ven la estructura que tiene o arquitectura que maneja, tiene un data lake. Data lake, ven que hay analytics, ven que hay machine learning, real-time data movement, on-premise. Entonces, hay diversos tipos de información que puede generarse en torno a los repositorios de Big Data. ¿Recuerdan cuando hablamos en la semana pasada, no, la semana pasada, no, la clase pasada, acerca de Big Data, que hablábamos de que, por ejemplo, cuando hablábamos de IoT, de real time, hablábamos de que se movía mucha información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que mueve mucha información, hablamos de Big Data. Vamos a tocar en la siguiente clase, ya empezamos a tocar términos y conceptos de Big Data y empezamos a introducirnos un poco a esta tendencia, que básicamente trata de mover mucha información. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de 10 millones hacia arriba de registros en simultáneo, ¿no? Entonces, ¿por qué un repositorio de Big Data es diferente a un data warehouse? Porque ustedes pueden decir, pero si yo muevo, no sé, 100 millones de registros en mi data warehouse y tengo, al momento de cruzar toda la información, pues tengo esa cantidad de registros. Sí, pero un data warehouse es muy probable que no lo soporte, ¿no? Tendrías que tener un warehouse sumamente con alto consumo o alto procesamiento en clusters. Tus servidores tienen que tener una gran capacidad, ¿no? Entonces, se vuelve un tema bastante caro económicamente, ¿no? Entonces, hablamos de escalar, no de un data warehouse, sino utilizar un repositorio de Big Data. Cuando hablamos de Big Data trabaja normalmente con sistemas de archivos y trabaja con una metodología que se basa en sistemas distribuidos que son básicamente, lo expliqué en algún tema, me parece que en el primero o en el segundo, que tocamos de los servicios y sus nodos esclavos, que básicamente se distribuye la información en los múltiples nodos y el tiempo de ejecución de un procesamiento secuencial es mucho más extenso que el de un procesamiento con procesamiento en multinodos, ¿no? O sistemas distribuidos. ¿Por qué? Porque se distribuye el procesamiento en los nodos esclavos. Entonces, íbamos a tener un procesamiento mucho más eficiente en este tipo de procesamientos. Y claramente, para procesar información, donde hablamos de millones de registros, entonces, necesitamos utilizar otro tipo de tecnologías que ya son ese tipo de sistemas distribuidos. ¿Dónde los encontramos? Bueno, podemos encontrarlo en un Hadoop. El Hadoop trabaja con manejo de archivos. Ya, Carlos, pero ¿por qué me mencionas el, el sistema de archivos y esto y no me hablas de base de datos? Lo que sucede es que a nivel de Big Data ya trabajas con storage. Un storage puede ser un repositorio o en alguna nube podría ser un S3 o podría ser ¿cómo le llaman? Blob storage o simplemente un storage de GCP. Entonces, a partir de ahí
tú podrías empezar a manejar archivos a nivel de particiones, ya trabajas con metadatos, porque tú no vas a empezar a mover los archivos, claro, hablamos de archivos y lo que se nos viene a la mente es, mira, vamos a tener archivos muy pesados y que vamos a poder leerlos y se va a hacer muy engorroso. Ya no hablamos de mover archivos así, sino mover metadatos. Lo que a nivel de Hadoop, por ejemplo, que es un ecosistema de Big Data, lo que hace es entra, lee los archivos de metadatos, claro está, y a partir de ahí trabaja con los metadatos, con las particiones y los metadatos que tiene cada uno de estos archivos. Entonces, no es que mueva los archivos físicamente, sino que lee los metadatos y a partir de ahí trabaja la información, ¿no? Claro, tú puedes mover también los archivos físicamente, pero cuando trabajas a nivel de procesamiento no estás moviendo físicamente el archivo, sino los metadatos. Si no, imagínense lo pesado que fuera leer un proceso grande, ¿no? Un proceso con millones de registros. Entonces, ¿y qué tipo de tecnología es la que almacena este tipo de archivos y manejo de archivos? Es el Data Lake. El Data Lake, básicamente conocido como lago de datos, es uno de los repositorios donde podemos almacenar diversos tipos de bases de datos, porque un Data Lake no solamente es manejo de archivos, sino que puedes manejar archivos, puedes manejar bases de datos, ya sea un Redshift, un Synapse, ¿no? Puede estar como parte de tu ecosistema porque la estás usando para leer los archivos o simplemente procesarlo. Tienes normalmente el Machine Learning que se aplica a los científicos de datos. Nosotros disponibilizamos los archivos, lo trabajamos en un data warehouse o probablemente y lo podemos entregar o disponibilizar como archivos, que puede ser un archivo Parquet, un archivo JSON, depende de cómo lo requiera el científico de datos, pero normalmente se dejan en un repositorio, en un S3, en un blob storage, y el científico a partir de ahí comienza el proceso de modelado de su proceso, ¿no? Entonces, hablamos de esta tecnología que es Data Lake. Si se dan cuenta, cuando hablamos de Data Warehouse, hablamos de una base de datos, digamos, o unas estructuras relacionales. Y cuando hablamos de Data Lake, hablamos de cualquier tipo de información con un, con un procesamiento, puede ser por archivos, por base de datos, ¿no? Lo comento, por ejemplo, yo llegué a una empresa donde encontré un Data Lake que tenía un AWS Redshift, donde tenía, el Redshift, por ejemplo, tiene una tecnología que se llama, es como que tienes los archivos en un AWS S3 y lees los archivos con una base de datos SQL, el Redshift. Redshift lo que hace es, se conecta, creas una tabla apuntando a una carpeta del S3, de AWS S3, que tiene, no sé, archivos Parquet probablemente, y le creas una estructura. Entonces, es como que cada vez que tú haces un select a esa tabla, estás leyendo realmente los archivos y no la tabla. Eso tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, pero esa tecnología usa Redshift. Bueno, eh, denme un segundo que acá tenía un ejemplo. No, no lo encuentro. Ya. Bueno, tiene ese tipo de lectura de manejo de archivos. También, por ejemplo, otra nube que tiene ese tipo de manejo de archivos es, por ejemplo, el Azure Synapse con Blob Storage. Directamente lee los archivos particionados desde desde Synapse al Blob Storage y también Snowflake. Tú creas una tabla
y simplemente apuntas a tal, le das la estructura que tienen los archivos o la cabecera que quieres leer y apuntas a la tabla, a la carpeta donde están los archivos guardados, puede ser en S3, en Blob Storage, ¿no? Entre otros. Entonces, si se dan cuenta, ese manejo de archivos es en tiempo real. O sea, estás leyendo los archivos en tiempo real, claramente no los puedes alterar. Normalmente tú no alteras los archivos, sino creas procesos para generar otros archivos. Eso es como funciona el Data Lake. Básicamente, si se acuerdan, nosotros hablamos de un procesamiento que era parte del rol del ingeniero de datos, que era extraer, limpiar o transformar y cargar a la fuente de datos. Eso es el proceso normal que hacemos en un data warehouse. Cargamos luego de que ya transformamos y todo. En un data lake, nosotros extraemos, lo guardamos en el repositorio y después de que ya está guardado, podemos hacer transformaciones para generar otras nuevas cargas. Entonces, si se dan cuenta, hablamos en Data Warehouse de ETLs y cuando hablamos de un data lake, el procesamiento en el data lake se llama ELT, que es extraer, cargar y luego transformar. Ese es el procesamiento habitual en un data lake. Entonces, son los tres tipos de repositorios que vamos a ver. Vamos a dar un pequeño concepto de cada uno de ellos y vamos a continuar con la clase. ¿Tienen alguna duda acerca de los repositorios de datos? ¿Quedó claro cuál es más o menos el funcionamiento que tiene cada uno de ellos? Si tienen dudas, chicos, por el chat lo pueden poner sin problemas y vamos revisando y avanzando. Bien, parece que todo está claro. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Vamos a andar un poco en las bases de datos relacionales. Acá hay un ejemplo de una base de datos relacional. Como les había comentado, es una colección de datos organizados en una estructura de tablas. Entonces, que normalmente está establecida por filas y columnas y que cada tabla pues guarda relación a un tipo de dato, un tipo de información especial para cada tipo de columna, para cada tipo de tabla. Entonces, esto normalmente se maneja con un lenguaje estructurado que es el SQL. El SQL es el lenguaje estándar de base de datos que un ingeniero de datos debe conocer. El ingeniero de datos debe tener un conocimiento de SQL intermedio a avanzado. ¿Por qué? Porque va a interactuar en todo el proceso de extracción y de procesamiento de información, va a interactuar con este lenguaje. De alguna u otra forma, los lenguajes que se utilizan para procesamiento, ya sea como PySpark, Spark, Scala, o el mismo Python, tienen una lógica similar a cómo está estructurado un SQL. Entonces, siempre es bueno que tengamos conocimiento. Ahora, ¿por qué digo que en todo el proceso del ingeniero de datos va a estar interactuando con este lenguaje? Porque, por ejemplo, imagínense que les digan, bueno, necesitamos extraer información del sistema de ventas. El sistema de ventas está en SQL o en Postgres y el lenguaje de Postgres es SQL. Entonces necesitamos extraer información para que ustedes empiecen a leer data y puedan entender qué tipo de información tienen las tablas. Obviamente tienen que hacer consultas SQL. Segundo, imagínense que ustedes estén haciendo un procesamiento de datos del mismo sistema de ventas. Extraen información y le tienen que procesar. Ah, pero dicen, bueno, es más simple que yo
a un procedimiento almacenado de transformación para luego cargarlo a la tabla final. Entonces, tienes que conocer SQL para hacer un procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, no haces la transformación en un Python, sino simplemente extraes, usas un Python para extraer, lo guardas en una tabla de un esquema landing o capa bronze y luego a partir de ahí ejecutas un procedimiento almacenado para poder hacer transformaciones o simplemente eh, algún tipo de transformación y para pasar a la siguiente capa que es la gold, ¿no? Entonces, con ello ya están aplicando el lenguaje SQL. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, tengan que interactuar con tablas, tengan que crear tablas para procesamiento, para cada una de estas capas, en caso que las utilicen, tienen que tener el conocimiento del lenguaje SQL. ¿Por qué? Porque el lenguaje SQL tiene parte de la creación de las tablas o normalmente llamados el DML o DDL. El DDL es básicamente cuáles son las estructuras de la creación, de la sentencia de creación de tablas, incluidas las foreign keys, las primary keys, definir si un campo no va a ser nulo. Entonces, tenemos que conocer todos estos términos, estas estructuras para poder nosotros definir una tabla. ¿Por qué más podríamos utilizar SQL? Porque también necesitamos cómo almacenar la información, cómo crear consultas estructuradas, anidadas, como puede ser un DML, ¿no? Un DML que puede ser un update, un merge, un upsert, un un tipo de integración, ¿no? Entonces, cualquiera de estos es necesario tener el conocimiento de SQL. Ahora, no solamente a nivel técnico, también a nivel funcional. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cuatro tablas, un caso bastante simple. Una tienda de arriendo de películas, ¿no? Tú tienes un catálogo de películas, una tabla para el catálogo de películas. Tienes una tabla para manejar cuántas películas tienes de cada película, cuántas copias tienes de cada película. Luego tienes una tabla con el catálogo de clientes y finalmente tienes una tabla donde cruzas cuántas copias están alquiladas, ¿no? O prestadas. Entonces, esto de aquí, estas cuatro tablas y estas flechitas que ustedes ven, se llama modelamiento de datos. Un ingeniero de datos está en la capacidad, y debe estar en la capacidad, de poder modelar este tipo de procesos. Normalmente a nosotros nos dicen, tengo un proceso que se utiliza, no sé, pues a ver, ¿cómo podemos hacer? No es tengo un proceso, sino quiero un proceso, por ejemplo, acá en Perú hay una entidad que tiene, vela por las empresas, ¿no? Que ven toda la información de las empresas y se llama la SUNAT. Entonces, imagínense que ustedes estén entrando a un proyecto donde el proyecto tenga un registro de tu empresa porque vas a entrar a un marketplace, digamos, ¿no? Entonces, tú te registras o te preregistras, digamos, en esa empresa. Pero ese preregistro se guarda en una tabla y hay personas que, no sé, del área de comercial, digamos, manualmente entran a la tabla que está expuesta en una página web, digamos, y están validando tu número de RUC. El RUC es el código único de la empresa y por ello les comencé hablando de la SUNAT. Entonces, imagínense que tú para aceptar que la empresa esté en el marketplace, tienes que ir a SUNAT y validar que precisamente los datos que el usuario ha ingresado
sean los correctos, que pertenezca pues al rubro que estás, con el que estás trabajando y, y pues que este proceso fluya, ¿no? Y para que te acepten en el marketplace. Entonces, basado en ese caso, llega el ingeniero de datos y le dicen, uy, ¿sabes qué? Necesitamos crear un proceso automático de tal forma que cada vez que se preregistren, queremos que llegue y vaya y consulte a la SUNAT, que consulte a la SUNAT y que después, si es que está habido o no habido, si está activo, si, no sé, si no está activo ese RUC, esa empresa, pues igual se guarda en una base de datos para que luego simplemente marque con un check si está apto o no, ¿no? Y al equipo comercial, cada vez que alguien se preregistre, le llegue un correo y le diga simplemente aceptar o no, en vez de que ellos estén entrando a buscar a la SUNAT y les demore, no sé, 3 días aceptar a ese cliente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, no? Lo primero que hacemos es modelarlo. ¿Cómo lo modelamos? Entonces, aquí yo les estaba contando un caso que a mí me pasó. Entonces, les voy a compartir porque esto es lo que yo llamo un poco de modelamiento. Es bastante sencillo, pero eh, voy a compartirlo con ustedes porque es un caso que podría presentarles en algún momento. Por ejemplo, ¿qué cosa es, Giancarlos? No entendí. Es bastante sencillo. Por ejemplo, ¿dónde está mi pantalla? Que la perdí. Disculpen. Ya. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, yo decía, alguien va a probar esto, lo va a probar y tengo que ver de dónde voy a tomar los archivos o los RUCs que voy a procesar. Entonces, bueno, debe haber algún proceso que va a probarlo automáticamente. Yo voy a agarrar y voy a hacer con un robot o un RPA cada vez que llegue el preaprobación, yo voy a ir a la SUNAT con un robot, justamente va a ejecutar un robot, va a hacer la tarea y si encuentra, si el RUC, primero, si el RUC es válido, bueno, lo voy a guardar en esta tabla, ¿no? En esta tabla voy a guardar todo lo que fue el RUC, todos los RUCs que he validado y si realmente se encontró o no y cuándo lo hizo. Entonces, primero, en esta tabla voy a encontrar todos los RUCs que no fueron aprobados. El usuario se registra y siempre viene aquí. Yo voy a tomar de esta tabla los que no fueron aprobados y los voy a validar. Los voy a validar. El primero que valido lo encuentro en SUNAT. Ok, si existe en SUNAT, pues voy a pasar al siguiente paso, que es guardar el RUC. El RUC lo va a guardar con todos los datos, que es básicamente la segunda parte, la que está aquí abajo. Entonces, viene el RUC 2, lo va a validar y no lo encuentra. Entonces, el was analyze, este campo, lo pongo en 0. ¿Por qué? Porque no lo encontró. Ese RUC va a pasar a la siguiente parte. No, se queda aquí. El tercer RUC entra, si está, si lo encuentra, bien, entonces pasa el RUC 3. Entonces, esto se llama modelamiento. Con esto, yo puedo agarrar, hablar con el encargado del proceso, del proyecto y decirle, mira, yo te propongo esta solución, yo puedo hacer el robot, yo puedo hacer crear mis tablas, que pase este proceso y una vez que tú tengas este proceso, tú podrías actualizar la información de tus clientes, ya no necesitas que el cliente ingrese datos, más solo el RUC. Tú ya vas a tener la información de SUNAT, entre otras. ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es que una vez que lo encuentre, pues regrese a la tabla inicial y el que fue aprobado lo cambie a uno y esto sea automático. Y le libraste la tarea al equipo comercial de que estén entrando a Sunat y que estén haciendo. Esto también lo ve un ingeniero de datos. Si se dan cuenta, no es nada analítico, pero es un modelamiento. Es un proceso que probablemente nos requiera que conozcamos de modelamiento de datos. Uno, que conozcamos SQL. Dos, y que conozcamos alguna herramienta para poder hacer esa automatización. Bueno, yo lo hice con una herramienta que se llama Power Automate, que es básicamente una herramienta de Microsoft que nos sirve para poder automatizar procesos. ¿Tienen alguna duda de esto que les acabo de explicar? Si tienen alguna duda, coméntenlo sin problema y me dirán, ¿por qué hablamos tanto del proceso de modelamiento? Porque es parte de las bases de datos relacionales. Si se dan cuenta, por más sencillo que fue el proceso, ustedes ya plantearon una solución y esa solución es parte del trabajo de un ingeniero de datos. El ingeniero de datos plantea soluciones a problemas. Entonces, este fue un caso que se me presentó y bueno, que le dimos solución. Ahora el proceso se encuentra en manos de un desarrollador, un backend que ya automatiza al proceso, si fue aprobado, si ya validó y existe en la tabla, entonces ya le marca el uno. Eso ya corresponde a otro rol. Hola Sergio, buenas noches. El programa de Power BI trabaja con el SQL y Power Query al cargar datos de Excel u otra fuente. Sí, efectivamente, Power BI es más que nada un visualizador de datos. Trabaja con el SQL. Tú puedes conectar tu Power BI a SQL y básicamente lo que hace es eh, leer, ¿no? Leer estructuras de SQL y ustedes van a poder sin problemas trabajar esa información. El Power Query normalmente es utilizado para hacer alguna transformación, ¿no? Yo más que nada en Power BI lo que he trabajado también es lo que es el DAX. Creo que es bastante, bastante fuerte. Pero más que nada el SQL es para lectura de datos. No, no es tanto para poder. Ah, pero sin embargo, es muy importante también, ahora que recuerdo, que en el Power BI trabajas temas de modelamiento, como los que acabo de demostrar, pero a nivel de analítica. Este procesamiento a nivel de analítica, por ejemplo, ustedes les pueden dar estas cuatro tablas y en Power Query ustedes podrían darle las relaciones y poder generar visualizaciones basadas en modelamiento. Por eso también es importante conocer de modelamiento de datos. Gracias, Sergio. Otra cosa, por ejemplo, van desde pequeños sistemas de escritorio hasta sistemas masivos. Como han podido ver, eh, el modelamiento que hemos visto es bastante sencillo y da solución a algo que probablemente pasa en muchas empresas y probablemente ya lo tienen automatizado o podrían tenerlo automatizado con una simple consulta al API de Sunat, digamos. En este caso nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque las consultas son muchas consultas y por cada consulta al API te cuesta, ¿no? Entonces, es como que están haciendo un procesamiento alterno para evitar ese gasto económico, ¿no? Eh, si ven
ese modelamiento fue pequeño. También hay modelamientos para sistemas ya complejos, donde existe, pues, no sé, acá en el ejemplo mostramos cuatro tablas. Podemos hablar tranquilamente de un sistema complejo que tenga 50 tablas y ya se vuelve bastante grande a nivel de relaciones, ¿no? Eh, Luego, bueno, tenemos algunos ejemplos que son lo de Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database y PostgreSQL, ¿no? Que básicamente cada uno tiene para una dimensión específica. El MySQL es para pequeños, el Oracle normalmente es ya básicamente un data warehouse, el Postgres es básicamente procesamiento de eventos, el SQL Server es para medianas grandes, ¿no? Entonces cada uno tiene su clasificación, pero es en base al tamaño de data que vamos a procesar, ¿no? Entonces, estos son los que son base de datos relacionales. Vamos a ver. Ventajas y desventajas de una base de datos relacional. Bueno, su diseño optimiza el almacenamiento, la recuperación y el procesamiento de datos para grandes volúmenes de datos. Eso es cierto. Una base de datos relacional normalmente pues tienes un backup automatizado, puedes procesar datos constantemente, tú puedes gestionar la concurrencia, entre otras ventajas, ¿no? Otra ventaja es que la arquitectura de seguridad proporciona acceso controlado a los datos y garantiza que se puedan hacer cumplir los estándares y las políticas para gobernar los datos. Esto es muy cierto. Cuando tú trabajas con una base de datos relacional, normalmente tú das acceso, el acceso es controlado. Tú puedes dar privilegios para lectura de algunas tablas, por usuario, puedes hacer algo especial, puedes asignar roles, ¿no? A diferencia de un data lake, en un data lake cualquiera puede ingresar, normalmente cualquiera que tenga el acceso a al ecosistema puede gestionar la información. Entonces, es un poco más complejo el dar los permisos, ¿no? Sin embargo, siempre está basado en los accesos que puedas tener al ecosistema de datos para que puedas acceder a las herramientas, ¿no? Cada herramienta tiene sus permisos. Es un poco más, más complejo el acceso en un data lake. En una base de datos relacional, en un data warehouse, es más sencillo porque ya las herramientas vienen con esa capacidad de poder gestionar los accesos por roles, ¿no? Por roles, por tipos de usuario, por tablas, simplemente tienen más control las bases de datos. Desventajas, no funcionan bien con datos semiestructurados y no estructurados. Claro está que una base de datos relacional, imagínate que tú leas un archivo JSON, tú vas a tener que, una de dos, al archivo JSON le das la estructura de, de una tabla para que puedas leerlo y esto va a discriminar algunos campos y vas a tener que forzar a leer ciertos campos nada más, o simplemente pues no vas a poder tener la misma estructura que con la que trabajas constantemente, ¿no? Entonces, es compleja la lectura cuando quieres transformar un archivo no estructurado a uno estructurado, convertirlo en una tabla. Eso es lo que les había comentado la clase pasada y les mostré que normalmente si tú quieres transformar un archivo, lo que hagas es, ok, imagínate un JSON de 100 campos, bueno, los transformas en 3, pues, ¿no? O en 10, en 20 campos, que son tratables a diferencia de eh, leer todo el archivo completo, ¿no? Seleccionar campos. Un segundo, por favor.
Ya, disculpe. Entonces, otra, por ejemplo, otra desventaja, tiene un límite en la longitud de los campos, lo que significa que si intenta bueno, es un poco complejo el tema de las longitudes porque normalmente guardamos como máximo en un campo 255 caracteres, ¿no? Sin embargo, a veces es innecesario guardar tanta cantidad de caracteres en una base de datos, ¿no? O sea, ¿para qué vas a almacenar tanta información? Para eso, pues guarda el archivo, ¿no? Y con textos. Pero sin embargo, sí tienen un límite las bases de datos, que son 255 caracteres en bases de datos como Azure SQL, Postgres, entre otras. Pero, por ejemplo, bases de datos analíticas, una base de datos, un Redshift, me parece que tiene como 10.000 caracteres te permite por campo. Sin embargo, esto va a tener pues un peso, vas a necesitar escalar a a otro tipo de almacenamiento, ¿no? Te va a ser un poco más costoso. Entonces, bueno, eso. Los costos suben a más espacio se requiera, solo en el caso de base de datos locales. Bueno, en general, en cualquier base de datos que tú escales, va siempre, mientras más espacio consumas, más procesamiento, más caro es la base de datos, ¿no? La diferencia con un data lake o un repositorio es que, por ejemplo, una AWS S3 es free, ¿no? Es free el tier para almacenamiento. Entonces, por ahí no hay problema, pero si tú quieres leer muchos archivos en simultáneo, o procesar archivos en simultáneo, lo que te cuesta es básicamente el que va a procesar, ¿no? La herramienta que va a procesar más que lo que te cuesta el almacenamiento. Esto hablamos de archivos. Cuando hablamos de base de datos, a nivel de base de datos, lo que más te cuesta es el almacenamiento. Cuando escalas, pues ahí se distorsiona un poco el tema económico. Implica que la data se debe normalizar y modelar previamente. Claramente, siempre antes de guardar información en tablas, debemos de modelarla. Esto sí es muy cierto y es necesario. Cuando es un data lake, tú puedes simplemente hacer el proceso, no lo modelas, o probablemente es un modelamiento sencillo y lo pasas. ¿Qué pasa si tú modelas mal en una base de datos relacional? Pues si modelas mal, el proceso se te puede caer en algún momento cuando intentas escalarlo. Entonces, ese es un grave problema. Si es que no tiene un modelado correcto, pues no funciona bien, ¿no? Esos son desventajas. Ahora vamos a ver bases de datos no relacionales. Acá hay cuatro tipos. Algo pasó. Ya. Acá hay cuatro tipos que son, por ejemplo, el key value, el white column, documents y graph, ¿no? Cuatro tipos de bases de datos no relacionales, conocidas como NoSQL o non-SQL, que permiten esquemas flexibles para almacenamiento y recuperación de datos. Aquí normalmente tenemos lo que son los archivos JSON, XML, ¿no? Los JSON, que son los normalmente usados por APIs, los mencionamos en clases pasadas. Poseen escalabilidad y buen desempeño, son de fácil uso. Actualmente son los más usados, es la estructura JSON. No usan diseño tradicional de filas y columnas y tablas, parte de las características de estos tipos de datos. Permiten crear aplicaciones flexibles y modernas. Claro, flexibles y modernas porque el servicio, tú diseñas el servicio de qué cosa es lo que quieres dar versus qué cosa es lo que quieras recibir. No necesariamente vas a entregar un valor y te van a retornar un valor específico, sino que es dinámico. Lo que hacen estas APIs, pues, son servicios específicos para tareas específicas, ¿no?
Permite manejar data estructurada y semiestructurada con facilidad. Sí, o sea, se puede transformar sin problema alguno. Y básicamente tú puedes leer una base de datos estructurada y podrías manejar también esa estructura, llevarla a algo a no estructurado también, ¿no? Es bastante sencillo. O sea, sí, ustedes les he comentado antes que ustedes pueden trabajar la información, leer un JSON y pasarlo a una tabla, digamos. También podrían tener una tabla y pasarla a un JSON para responder a un sistema que recibe un input de JSON. O sea, se puede hacer el reverso también. Hay cuatro tipos de bases de datos, no sé cuál, Key Value, Document, Column y Graph Based. Bueno, repositorios de datos, les había comentado un poco lo que son los data marts, data warehouse y data lake. Un poco más de los data marts, es básicamente una base de datos donde acá se ve expresado como que cada cinturón de un color es un tipo de dominio, digamos, o un tipo de datamar, ¿no? Datamar de clientes, datamar comercial, datamar logístico, datamar de productos, datamar de ventas y así sucesivamente, ¿no? Cada uno puede relacionarse entre sí. Entonces, eso es un datamar. Normalmente guarda información de un área específica de la organización. Por eso acá dice a single functional area of an organization. Entonces, ¿qué tiene un ETL previo? Eso es un datamar. Un data warehouse es algo similar, pero se organiza de manera diferente. El Data Warehouse normalmente recibe información basado en ETLs o otras fuentes de datos, donde están los CRMs, los sistemas de ventas, RPs, flat files, entre otros. Cualquier tipo de fuente de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Recibimos la información, pasamos por un proceso de extracción, transformación y finalmente cargamos a un data warehouse, que es decir, el almacenador estructurado de información de todo lo procesado de estas fuentes de datos. No necesariamente de una sola fuente de datos, sino de múltiples fuentes de datos y vamos almacenando información estructurada según se requiera. ¿Para qué? Para poder disponibilizar a los reporteadores, a la parte analítica, parte de ciencia de datos, entre otros. Entonces, pero siempre estructurada, información modelada, entre otros. Entonces, luego tenemos lo que es el Data Lake, que les comenté algo acerca de ello, que es básicamente el lago de datos donde nosotros vamos a poder tener información. eh, mm, Puede ser estructurada, no estructurada, podríamos tener de varios tipos, podríamos tener ambas. eh, y básicamente procesar información a gran escala por el gran manejo de archivos y facilidad de lectura de archivos con el que trabaja pues el Data Lake. Ahora, ya Carlos, pero yo he escuchado que hay un nuevo término que se está tratando en el mercado que se llama Lakehouse. Entonces, probablemente cuando postulen o vean en algún proyecto o en alguna empresa, van a escuchar el término Lake House. ¿Qué cosa es un Lake House? El Lake House no es nada más y nada menos que la combinación del Data Lake y el Data Warehouse. ¿Por qué, Giancarlos? Porque, uno, ¿cuál es la característica principal del Data Lake? La característica principal del Data Lake es que puedas manejar archivos. ¿Cuál es la característica principal del Data Warehouse? Que puedas manejar estructuras, data estructurada. Entonces, el Lakehouse es justo lo que yo les decía, que ustedes ahora en algunas aplicaciones como son Snowflake, Redshift, Synapse, ustedes ya pueden
leer información desde archivos a a una base de datos estructurada y pueden procesar esa información para generar valor y dar otra información. Puede ser mediante tablas o archivos. Entonces, es la combinación de estos dos. Ya se está aplicando en el mercado. Basta con que conozcan el manejo de archivos y cómo hacer modelados en un data warehouse o simplemente en bases de datos relacionales, ya ustedes podrían manejar un lakehouse. Les faltaría, y si saben SQL, normalmente esto trabaja con SQL, entonces les faltaría ver un poco la documentación de cómo leer archivos desde una herramienta analítica. Y tienen el know-how del Lakehouse, ¿no? Que básicamente es, ya no es que la empresa se dedique a pagar un warehouse, sino que tenga un warehouse y un data lake, pero en conjunto dentro de un ecosistema y que convivan estos dos, hablamos de un lakehouse, ¿no? Entonces, esa es otro repositorio más, no está en la lámina, pero que probablemente vayan a encontrarlo como un término, como una terminología básicamente de lo que hoy se usa en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco las diferencias entre estos tres. El datamar es una subsección de almacén de datos creado específicamente para un negocio particular, función, propósito o comunidad de usuarios. Lo mencioné hace un rato, un datamar podría ser una parte pequeña del data warehouse. Podría ser, eh, hablamos de que un datamar habla de, por ejemplo, el datamar de comercial, de logística, ¿no? Un data warehouse está normalmente organizado yo, bueno, al menos lo trato de organizar por dominios, que básicamente es cada tabla que tenga un sentido de tipo de información. Por ejemplo, eh, parece que por aquí tenía un ejemplo de cómo habíamos organizado hace poco información para que puedan llevarse la idea. Ah, acá estás. Ya. Bueno, yo uso una aplicación que se llama Drawview. Y por ejemplo, esto era parte de un experimento que estaba haciendo con Data Warehouse. Y es básicamente esta estructura. No sé si se ve bien, pero por ejemplo, ¿cómo lo estaba organizando? Decía, bueno, vamos a tener el dominio de cliente, el dominio de producto, el dominio de, bueno, un vendedor, el dominio de las ventas y el dominio de las compras. Entonces, pero si se dan cuenta, hay algo en particular que estas van a venir de una fuente de datos. Estos 4 o 5 dominios van a venir de una fuente de datos, que yo lo llamo mi capa uno. Por eso les puse una bolita, la capa uno. Luego, ya que yo ya tengo la información guardada, yo ya puedo empezar a generar un dominio en segunda capa o en nivel 2, que vendría a ser los que tienen dos bolitas, que son un dominio a partir de dominios de nivel uno. Entonces, el dominio comercial, ¿a mí qué me sirve para el dominio comercial? Bueno, me sirve el dominio de cliente, el dominio de producto, el dominio del seller o vendedor y el dominio de venta. Con eso yo ya puedo tener información, básicamente una tabla con toda esta información de cliente, producto, vendedor y finalmente el económico, ¿no? La venta. Y voy a tener, por ejemplo, también otro dominio que yo le llamaba comportamiento, el comportamiento del cliente, donde voy a tener, eh, bueno, información del cliente, obviamente,
información de los productos e información de la venta. ¿Por qué? Porque este dominio guardaba información de, no sé, información de cuánto compra el cliente mensualmente, ¿no? Pero ya es información solamente del cliente, si se dan cuenta. Del cliente con su venta y cómo se comporta. Nada más. No hablamos de más. No hablamos del vendedor, no hablamos, no. Entonces, es como que reutilizo información que llegó en mi capa uno. Y ahora dirán, y ahí este dominio de logística, yo ya no voy a volver a utilizar la capa uno si ya tengo un dominio donde finalmente tenga ya la información necesaria para la parte logística, porque el comercial es venta versus lo que compras, ¿no? Entonces, ¿cuánto compraste y cuánto vendiste? Ya lo tengo acá. Entonces, simplemente es cruzar un dominio de nivel uno con uno de nivel 3 y ya tengo dominio. Ahora, ¿por qué les pongo en niveles? Porque, claro, primero necesito procesar el uno, luego el 2 y después el 3. Entonces, son capas de procesamiento. Yo propuse esto, lo aceptaron, hoy funciona y es óptimo. Entonces, yo creería que es con esto, la única primera carga de fuentes de datos que hacen es esta, que puede ser todo en paralelo. Esto puede ser en paralelo porque consume lo mismo de la capa uno y esto es después de que termine la capa 2. O sea, si se dan cuenta, todo está visto para que funcione en paralelo. Todas las cargas pueden ser en paralelo a nivel de capas. Entonces, bueno, es parte de una propuesta que hice y es como eh, me gustó cómo funciona a nivel de procesamiento, pues un encuentro, segundo, ya. Volvemos a la pantalla. Esa forma de cómo funciona ese warehouse. Entonces, me pareció óptimo la forma en cómo carga, me parece óptimo la forma en cómo se procesa y siempre va a estar disponible la última capa de vista al usuario, ¿no? Entonces, me parece bastante buena su forma de procesar. Anteriormente utilizaban lo que llamaban data marts. Utilizaban tablas de ventas, tablas de comercial, tablas de logística. Si se dan cuenta, comercial y ventas son prácticamente lo mismo, solamente que empiezan a procesar la misma información, gastar recursos en procesar lo mismo, pero con diferentes nombres, ¿no? Entonces, bueno, parte de optimizar y parte del rol del ingeniero de datos es ver puntos de mejora, proponer y, bueno, implementar este tipo de soluciones. Un data warehouse, yo normalmente propongo que sea manejado por dominios, por el tema de que es óptimo a niveles de procesamiento. Bueno, continuando con los tipos de repositorios, tenemos también, hablando de Data Warehouse, depósito central de datos integrados de múltiples fuentes. Como pueden ver, hay múltiples fuentes de ingreso. Pueden ser CRM, base de datos de ventas, cualquier tipo, pero como tú las organices, es como las vas a mostrar y cómo es que vas a tener y optimizar recursos, ¿no? Todos los datos son modelados, como pueden ver, no es un modelado a nivel de campos, es un modelado de cómo es que va a funcionalmente procesar la información, ¿no? Siempre dando las estructuras correctas. Tradicionalmente almacenan datos operativos como CRM, RP. Bueno, por lo general, un almacén de datos tiene una arquitectura de tres niveles. Nivel inferior están los servidores de bases de datos. Nivel medio consiste en el servidor OLAP encargado de procesar.
Nivel superior incluye todas las herramientas y aplicaciones utilizadas para consultar e informar. Bueno, esto es más que nada conocimiento a nivel de técnico, sin embargo, simplemente es conceptual, ¿no? Un data lake, repositorio de datos que puede almacenar grandes cantidades de datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados. Les comenté que un data lake puede tener bases de datos relacionales, puede tener archivos, pero en general normalmente se utilizan para el procesamiento de archivos, la facilidad que hay para poder construir un proceso. Tú no encuentras un orden específico. Normalmente es un proceso, no hay un proceso establecido, sino que tú puedes simplemente dejar tus archivos en un repositorio, procesarlos, leerlos, y pues no hay, normalmente en un data lake no hay un gobierno a nivel de datos, ¿no? Por eso dice, no necesita definir estructura, esquema de datos antes de cargar, ni siquiera necesita conocer todos los casos de uso para que finalmente analizar los datos, ¿no? Es que es justamente un lago donde todos trabajan, dejan sus procesos y, y bueno, fluye la información. Ahora, ¿dónde viene un problema? Y eso también me pasó hace unos años, es que imagínense que cada uno de ustedes es un ingeniero de datos y todos trabajamos en la misma empresa. Cada uno trabaja o de dos en dos, nos agrupan de dos y trabajamos en, en procesos independientes, ¿no? En proyectos independientes, pero siempre en la misma empresa. Cada proyecto tiene una finalidad diferente y nos dicen hay que construir un pipeline de datos, no sé, a cada uno nos da una tarea diferente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Laura va a empezar a construir un pipeline donde extrae información de un sistema de ventas o de un CRM y la procesa en el mismo Data Lake, ¿no? Ella crea su proceso y termina generando su proceso. Bueno, Dani empieza a construir su pipeline del sistema de ventas y lo mismo, ¿no? Yo, yo puedo saber lo que construyó Laura sin haber estado en su proyecto, pues es un poco complicado, ¿no? La que conoce el proyecto es Laura, el que conoce su proyecto, otro proyecto es Dani. Marlon, imaginemos que Marlon también creó su proyecto, pero le dicen, Marlon, ¿sabes qué? Eh, los procesos del Data Lake son sumamente importantes y necesitamos pues que todos los procesos caminen y que ninguno se caiga, ¿no? Entonces, desde un área reportaron, no sé, de un área de analítica, donde el proyecto de Laura ejecutaba algunos indicadores y tenían sus visualizadores de datos dejaron de funcionar porque algo pasó en el proyecto de Laura. Y Marlon es el encargado de poder darle mantenimiento al proyecto de Laura. Bueno, lo capacitaron y todo, pero Marlon podrá darle soporte a todos los procesos del Data Lake. ¿Hay un gobierno? Pues es complejo, ¿no? Algo así pasó hace unos años en una empresa en la que estuve. Eh, yo entré a ver incidencias y bueno, tenía bastante conocimiento ya de la empresa porque había estado trabajando en mejoras de ETLs a nivel de SQL y conocía gran parte del Data Lake, pero habían unos procesos que corrían de madrugada que llevaban la venta, la analítica de venta del sistema de ventas, hacía un forecasting, que básicamente era un proceso ya de ciencia de datos, que ya estaba establecido y que no se estaba actualizando y bueno, las personas de comercial empezaron a tener una decaída de ventas, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pero yo no sé cómo, no sabría cómo darle un mantenimiento a ese proceso de extracción. Lo que tuve que hacer es, bueno, estudiarlo. Al final llamaron a personas que habían hecho el proceso. Y por último,
nació un nuevo proyecto donde me incluyeron para hacer una migración de ese proyecto de ventas, ¿no? De exportación de indicadores para el forecasting, donde, o sea, el proyecto que habían creado en el Data Lake murió porque no sabían cómo darle mantenimiento. Entonces, ¿cuál es una desventaja del Data Lake? Que normalmente no hay un gobierno, no hay, normalmente no hay un proceso establecido, una arquitectura establecida, eh, no hay un framework establecido donde tú puedas darle un soporte, puedas, o sea, tendrías que llegar a un lugar donde el Data Lake pues tenga un gobierno, que es un poco raro encontrar eso, todo documentado, también es muy raro encontrar eso, y que finalmente pues todo fluya, ¿no? Y que todos sean felices. Es muy raro encontrar eso, por eso es una arquitectura de referencia que es independiente de la tecnología. No necesariamente un data lake tiene un ecosistema definido. ¿Qué cosa es eso? Normalmente en los data warehouse tú tienes un ecosistema ya definido. El ecosistema es qué herramienta vas a usar para extraer, qué herramienta vas a usar para procesar, qué herramienta vas a utilizar para hacer un data quality, qué herramienta vas a usar para la data observability, las herramientas que utilizan para la carga. Entonces, ya tienen estructuras y arquitecturas definidas, ¿no? En un data lake no, normalmente la arquitectura que encuentras es basada en alguna anterior o es que a alguien se le ocurrió o a ti proponer algo y eso pues se pueda implementar, ¿no? Es como que libre albedrío en muchos casos. Esta empresa donde yo les comento tenía un data lake y dentro del data lake tenía un framework, pero tenía un framework que básicamente era extraer información con una aplicación que se llama Apache NiFi. Eh, Algunos procesaban con NiFi y otros procesaban con una aplicación de SSIS, que es de Microsoft, el Integration System. Otros simplemente procesaban con un cron job de una base de datos, de un servidor Linux. Eh, el procesamiento lo podían hacer en Spark, en Hadoop, lo podían hacer Store Procedures, lo hacían con Python, con Python esquedulados dentro de un servidor Linux, con cron jobs. eh, o sea, había de todo para todos, ¿no? Tú llegabas, te entrevistaban para ciertas tecnologías, pero llegabas y encontrabas cualquier tecnología que pudieses usar para el proyecto, simplemente lo hacías, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues no hay una arquitectura definida. Eso no solamente conlleva un problema en el momento, sino que al tiempo también va a llevar a un problema que es el de la atención a estas incidencias. Normalmente los proyectos nacen con una finalidad, ¿no? Imagínense que la persona que hace el proyecto que se desarrolla en un data lake que no tiene gobierno, pues termina muy mal, ¿no? Porque imagínense que se va esa persona y ¿qué sucede? ¿Quién mantiene? ¿Quién soporta? Es bien complejo el tema de un data lake. Para ello hay que investigar mucho sobre qué se está trabajando, con qué metodologías, ¿no? Y bueno, si ustedes llegan a un lugar así como el que les he mencionado, pues traten de proponer mejoras siempre con el fin de poder establecer y poder prevenir ciertos riesgos que puedan suceder en el futuro, ¿no? Entonces, estos son los tres repositorios de datos principales. Acá algunas ventajas del Data Warehouse, ya las hemos mencionado algunas. Vamos a dar lectura aquí. Es sistema de establecimiento simple, siempre y cuando los datos sean precisos. Bueno, si no tiene un buen modelado, pues hay un problema. Guarda la información de manera segura. Siempre un Data Warehouse tiene basado en una nube, tiene un respaldo
considerable y seguro, convierte la información en conocimiento, siempre que tengamos bien modelada nuestra información, vamos a dar valor. Recuerden eso, siempre que tengamos bien modelada la información, vamos a dar valor y vamos a dar solución a algún problema. Eh, bueno, permite conocer el estatus actual de la empresa en cuanto a operaciones, riesgos. Bueno, si se dan cuenta, con el modelado que les mostré a nivel de capas y de dominios, tenemos visibilidad de toda la empresa prácticamente. Incluso ahí nosotros podríamos seguir agregando nuevos dominios. Ahí yo le agregué uno de que es el cliente comportamiento o client behavior, donde finalmente nosotros hacemos cálculos, pero ya ponemos a cada cliente con un indicador especial que necesitamos. Entonces, eso lo exponemos al analista de datos y el analista de datos fácilmente ya puede mostrar información de clientes de primera mano, ¿no? Entonces, mientras mejor esté estructurada la información, más se va a poder dar, da- tomar decisiones y facilitar la toma de decisiones, ¿no? ¿Es de fácil de comprensión para los empleados? Depende de cómo lo organicemos. Aumenta la productividad. Desventajas, su implementación representa un alto costo operativo siempre, porque un data warehouse, como lo comenté, tiene más infraestructura que un data lake. El data lake, por último, puedes hacer un data lake open source y, bueno, que tenga un orden, que tenga una escalabilidad. Bueno, es un poco complejo porque no estás utilizando recursos libres, depende de cómo los organices. Y lo otro es que un data warehouse, tú lo puedes organizar y escalar según se requiera, ¿no? En el momento que necesites, siempre va a estar disponible. Un data lake depende de cómo lo tengas organizado y depende de cómo lo estés configurando, ¿no? Eh, Puede ser compleja de utilizar, por lo que suelen surgir ciertas inconsistencias en las bases de datos a manipular. Claro, si es que no tenemos un buen modelado, puede ser complejo, ¿no? Si no hemos modelado bien nuestra data, puede ser complejo y al momento de que surja, en algún momento les comenté, en algún tema les comenté qué pasaría si ocurre una incidencia, ¿no? Y no se tiene muy bien mapeado el modelado del data warehouse, no sabemos cómo solucionar la inconsistencia. Entonces, tenemos que eh, tener bien mapeado cuál es el modelado del data warehouse, cómo funciona, los procesos, ¿no? Requiere un mantenimiento constante para evitar irregularidades en los datos. Eso es cierto, porque es como que tú estableces ya las reglas de juego, en el procesamiento tú estableces ya las reglas, pero imagínate que si a nivel funcional cambiara algo, si a nivel funcional cambia algo, pues tú también tendrías que cambiarlo en el procesamiento. Si no lo cambias, tienes un problema. Entonces, ahí hay un error, ¿no? Tienes que siempre estar manteniendo el procesamiento de esta información para evitar irregularidades en los datos. Ventajas, esto lo vamos a ir un poco más rápido porque creo que tenemos algunas láminas más. La agilidad para escalar en función de la capacidad de almacenamiento, creciendo de terabytes a petabytes. Bueno, el data lake es libre, tú puedes crear bases de datos a alta demanda o a baja demanda y puedes escalar, como son archivos, puedes escalarlo fácilmente para que puedas simplemente crecer de manera horizontal, ¿no? Sin problemas. Luego tenemos
Ahorro en tiempo la decisión de estructuras, claro, no tienes una decisión final por una estructura, no tienes una arquitectura, entonces simplemente plasmas tu proyecto. Desventajas, el problema de la integración. Bueno, depende de qué herramientas uses, no tienes herramientas definidas, entonces eh, se vuelve un problema, ¿no? Y otra desventaja es que no hay gobierno, ¿no? No hay gobierno, si no tienes un gobierno, pues puede presentar cualquier inconsistencia en el camino. El mayor riesgo de los lagos de datos reside en la seguridad y control de acceso. Eso es algo que les comenté hace un rato. Tú tienes tantas herramientas que es un poco complejo el saber a quién le diste qué acceso. Normalmente en el lago de datos es todos acceden a todo siempre y cuando estén con un acceso al ecosistema. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Porque los datos, tú no tienes un control sobre los datos netamente, sino que eh, el control lo establece simplemente, es como que en la puerta del lado de datos tengas una contraseña, pero después puedes usar cualquier cosa que haya dentro pasando la puerta, ¿no? Entonces, uy, se pasó. Entonces, por ejemplo, ahí donde podrían ustedes establecer la capa de seguridad de datos a nivel de permisos. Se me ocurre que podrían establecerla a nivel de herramienta de visualización, ¿no? Definir bueno, si tu ecosistema de datos en un data lake es económico, pues invierte un poco en un visualizador y puede ser un Tableau server donde finalmente puedas establecer y gestionar tus usuarios con privilegios de roles, donde tú puedes dar permiso a visualizar ciertos tipos de datos, ¿no? Ciertos campos, ciertos universos, ciertas fuentes de datos. Entonces, eso es desventajas del Data Lake. Procesos de integración. Les había comentado que habían dos procesos. El Data Warehouse funciona con lo que es el ETL, que es básicamente extraer, transformar y cargar, que está basado en extraer la información del sistema fuente o fuentes de datos, transformar la data y cargarla al Data Warehouse, ¿no? Aplicando finalmente aquí metodologías como podría ser los dominios, entre otros, eh, y finalmente mostrando información para análisis, ciencia de datos, entre otros. El Data Lake funciona de manera distinta. Tú extraes, guardas acá la data y después la transformas. Aquí justamente, por ejemplo, hay un ejemplo claro. Tú extraes, cargaste la data aquí y después la transformas para llevarla a un data warehouse. ¿Por qué haría esto, no? ¿Por qué haríamos esto? Porque claro, tú estás extrayendo, imagínate un proceso streaming, un streaming, extraes la información, se carga los archivos, esto es de manera automática, real time, y finalmente, ¿tú qué vas a hacer? Claro, vas a tomar ya los datos cargados aquí y los vas a transformar para guardarlos en otra fuente, ¿no? Podría estar, esta misma fuente podría estar dentro del data lake. Entonces, pero si hablamos de eso, recuerden que les mencioné, hablamos de lo que es un lakehouse, ¿no? La combinación de ambos. Entonces, antes no se tomaba ese término, pues ahora sí se usa. Ahora, aquí no usas el ETL, usas el ELT, que es extraer, cargar y luego transformar la información. Luego tenemos, bueno, los lenguajes de datos que básicamente están dados en los principales, que son Python, Java, Scala. Luego tenemos lenguajes para scripting o shell. Son importantes conocer estos tres tipos de lenguajes. Uno es un lenguaje para procesamiento de información. Otro es para básicamente lenguaje de comandos
para ejecuciones, para programación, para esquedular tareas. Y finalmente, lenguajes de consulta como son el SQL, ¿no? Por ejemplo, en lenguajes de programación tenemos lo que es el Python. Bueno, es un lenguaje fácil de aprender, open source, simplificado y multiparadigma. ¿A qué nos referimos con fácil de aprender y open source? Open source no nos cuesta nada. Tranquilamente lo podríamos descargar en nuestras computadoras y empezar a estudiarlo o trabajar, hacer ciertos procesamientos simples probablemente, y luego cuando haya que hacer algún proceso grande, mediano grande, como ya conoces el lenguaje, pues lo pruebas con poca data y luego lo implementas probablemente en un Docker o en un servidor Linux ya esquedulado que procese grandes cantidades de datos. Cuenta con librerías con varios propósitos: Machine Learning, Data Science, Data Engineering, Software Engineering, entre otros. Librerías más usadas son NumPy y SIGPy. Para cálculos matemáticos, Pandas. Pandas es una de las que más se usa, una de las librerías más usadas en Python. Sin embargo, les comento, hay una librería que se llama Polars, que también están en competencia con Pandas, porque el tiempo de procesamiento en Polars es menor al de Pandas. Entonces, si pueden, le dan una vuelta. Para limpieza y análisis de datos. Beautiful Soup y Scrappy para web scrapping. Y Matplotlib y Seaborn son básicamente para visualización de datos. Yo no suelo utilizar Python para visualización de datos, pero sí suelo utilizar para procesamiento. Entonces, quizás ustedes le encuentren alguna, alguna forma al visualizar datos en Python. eh, Sería muy bueno, pero yo los invito a que puedan revisar un poco las partes de procesamiento con Python, que den una vuelta a PySpark, a Pandas. Pandas también sirve para poder leer información de archivos JSON, de cualquier tipo de archivos. Sobre todo si ustedes quieren, por ejemplo, extraer información, procesarla y luego cargarla, pueden usar Pandas y es un gran procesador. Claro, para medianas, bajas cantidades de datos, ¿no? Ya si son grandes cantidades, pues revisen un poco el PySpark. Eh, Se usa Python para fines de automatización, creación de pipelines, como también procesamiento de datos. Efectivamente. Luego viene un lenguaje que es Scala. Scala también es simple como Python, pero está basado en Java, y es un lenguaje acotado de Java. O sea, el procesamiento utiliza por detrás el Apache, pero el procesamiento es rápido a comparación del Python. Normalmente se utiliza Scala con Spark para grandes volúmenes de datos. Hablamos de millones de datos. Hadoop utiliza Scala y Spark por detrás. Permite la creación de scripts con menos código en comparación de Python y Java. Efectivamente, como les comenté, Scala está basado en Java, pero es más acotado. Por ejemplo, lo que en Java podría ser, no sé, 20 líneas, en Scala pueden ser 3 líneas o 2. En Python podrían ser 5. ¿No? Entonces, pero sí es normalmente usado para procesamiento de grandes volúmenes de datos. Normalmente Scala con Spark se utiliza con sistemas distribuidos. Entonces, también hay que conocer los sistemas distribuidos para ver la memoria, cuánto espacio le van a asignar a cada nodo, ¿no? Entre otros. Entonces, sí trabaja con ese tipo de configuración. Usado para el procesamiento de datos. Es muy fuerte para el procesamiento de datos. Normalmente si son pocos datos, pocos medianos,
Yo diría con un Python, ¿no? Con un Python, con un PySpark pueden simplemente trabajar. Eh, con Java es un lenguaje fácil, pero a diferencia de los dos anteriores, su nivel de dificultad sube un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque conlleva a aprender un poco más de estructuras a nivel de código, como son las clases, los métodos. Es un poco más complejo. Los dos lenguajes anteriormente mencionados, Python y Scala, tienen un lenguaje más acotado, más simple de usar. Java es muy robusto, muchas aplicaciones utilizan Java, incluso Hadoop, Hive y Spark están escritos en Java, ¿no? O sea, internamente son Java. Java es un lenguaje muy, pero muy robusto. Ustedes no sé si se acuerdan antes, los celulares, cuando tú abrías un jueguito en un celular antiguo, antes que sean táctiles, abría con Java, estaban diseñados en Java, ¿no? Entonces, incluso las aplicaciones de Android, todas están diseñadas bajo Java, porque el lenguaje nativo de Android es Java. Entonces, es un lenguaje muy robusto. Si ustedes buscan documentación, van a encontrar siempre documentación de Java. Pero para temas de procesamiento, yo recomiendo una escala con Spark, un Python con Spark, ¿no? Que son los más comerciales que utilizan normalmente las empresas. Sirve como base para usar Scala, ya que esta es la base de Scala y gran compatibilidad, ¿sí? Y por último, SQL, lenguaje estructurado, es básicamente, lo comenté ya en el transcurso de la clase, SQL tiene no solamente la estructura técnica para poder hacer consultas en bases de datos, sino que SQL va un poco más allá. Va desde cómo creamos una tabla hasta cómo la modelamos, hasta cómo modelamos un proceso, cómo modelamos relaciones de tablas, cómo modelamos eh, en sí toda una base de datos, ¿no? De ahí cómo vamos a ir incorporando, cómo vamos a ir insertando, modificando, eliminando información, es también pues con este lenguaje que se llama DML. Son simplemente sentencias propias de SQL para poder hacer este tipo de modificaciones, inserciones y eliminaciones. Permite la creación de store procedures. Los store procedures son procedimientos almacenados que básicamente son sentencias de código SQL organizadas en secuencias. Entonces, pero son como que tú creas una función y ya queda establecida simplemente para que tú la puedas llamar cada vez que la necesites, ¿no? Tareas que tú podrías llamar en cualquier momento. Conciso y de alto nivel de simple sintaxis entendible. SQL, yo considero que SQL debería ya ser un lenguaje necesario para cualquier rol de cualquier empresa. No solamente para un analista de datos, no solamente para un analista, eh, un data engineer, un arquitecto o alguien de TI, sino que ya es un lenguaje que debería ser universal a nivel de que una persona comercial ya no dependería de una persona de TI o de tecnología para poder visualizar no sé, darle seguimiento a un pedido a través de una base de datos, ¿no? Le das permisos de lectura a todos los usuarios y cualquiera puede ver la información en cualquier momento. Entonces, en algún momento estuve en una empresa donde personal de planeación, que no tendría nada que ver con tecnología, utilizaban SQL para poder dar seguimiento a cómo habían creado las ofertas en la empresa, ¿no? En este caso eran ofertas digitales que aparecían en páginas web y le daban seguimiento a través del SQL. Entonces, a mí me parecía muy interesante porque ya no dependían
de una persona, un proceso, sino que directamente ellos iban y consultaban su información de manera directa. Sí, y ellos no tenían, claro, no tenían acceso a modificar o algo en caso que, que quisieran eliminar o alterar algún registro, pues no, pero podían tomar, ver la información en tiempo real, básicamente, de lo que estaba sucediendo en la base de datos y que era información que se procesa normalmente en el día a día de una página web, que era lo que se trabajaba en ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creería que es un lenguaje que sí deberíamos de ahondar y de especializarnos. Nosotros los ingenieros de datos, sobre todo, deberíamos contar con un nivel avanzado de SQL para el tema de modelamiento, estructuras de queries y procesamiento de información, ¿no? Y sobre todo almacenamiento de información. Entonces, yo creo que esta es la última. Sí, yo creo que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este tema de ecosistema de datos. Y antes de retirarme, me gustaría saber si es que hay alguna duda o alguien quisiera comentar algo acerca del tema que hemos visto el día de hoy antes de cerrar la clase.